hemos invitado al doctor Hernando Ceballos, quien ha sido ministro de Salud, pero lo hemos invitado en su calidad de pediatra en el Hospital Santa Rosa de Piura. Doctor Ceballos, muy buenas noches, gracias por estar en RPP con nosotros. Muy buenas noches, Fernando, siempre un gusto estar aquí. Bueno, estamos ante una crisis sanitaria diferente que la del COVID. No hay que bajar la guardia. Hay más de 70 compatriotas que han fallecido por el dengue y se ha declarado en emergencia 20 de las 25 regiones de nuestro país. ¿Por qué era necesario instaurar esta emergencia de salud? Y esto afecta particularmente a su región Piura, de la cual se dice que hospitales como aquel en el que usted trabaja como pediatra han colapsado. Sí, efectivamente, tenemos más de 60.000 casos de dengue. Ya ahora debemos estar en los 20.000 casos en Piura. 20.000 casos en Piura. Así es, así es. Y claro, es una situación muy grave. Es muy bueno que el Ministerio de Salud haya señalado la emergencia ya para 20 regiones. La verdad que debió hacerse antes, pero bueno, ya está. Y digo que debió hacer antes porque el dengue no es inexorable que golpee a todas las regiones de la forma en que se está dando, ¿no? ¿Por qué no es inexorable? Porque se puede prevenir. Hay causas inmediatas para evitar que el dengue infecte a tanta gente, que es un mosquito que pica a las personas, pero también hay causas de fondo que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que deberíamos haber trabajado sobre ellas, ¿no? Entonces, es evidente que el dengue no solamente tiene que ver con las lluvias, sino tiene que ver con la necesidad de tomar una serie de medidas sanitarias en lo preventivo. Por ejemplo, tener abastecimiento de agua a las 24 horas para la población, cosa que no tenemos en la región Piura. Sabe, Fernando, que hay un porcentaje muy alto, cercano al 30% de nuestra población que no tiene condiciones sanitarias adecuadas. Entonces, si no tienen agua potable 24 horas, tienen que almacenar el agua, ¿no? Y en cualquier lado. Entonces, no siempre se toman las medidas de tapar los recipientes, ¿no? de limpiarlos correctamente. Y esto es un caldo de cultivo para la reproducción del mosquito, del zancudo y la transmisión de la enfermedad. Este es un primer elemento. El otro tema es que tenemos una gran cantidad de aniegos en muchos distritos del país y sobre todo en Piura, con aguas hervidas, con desagües, que no están siendo tratados, que no están siendo eliminados. Pero el mosquito parece que solamente vive en agua limpia, en agua potable, ¿o no? En este momento ya está clarísimo que el mosquito no solo vive en aguas claras. Ahí es donde tiene la predilección el mosquito. Pero también está demostrado que en aguas que no son tan limpias también se han encontrado estanques de agua que se han armado. Además, el mosquito está en vuelo, ¿no? En este momento, la cantidad de casos nos indican que hay un descontrol en el manejo de toda este flagelo que tenemos en el país, sobre todo en Piura, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que debemos aplicar frente a él? Por una parte, difundir, por eso lo hemos invitado, para que quede claro que es un tema grave, está afectando a 20 regiones declaradas en emergencia. Usted nos dice que solamente en el caso de Piura hay 20.000. Debe ser la región que tiene más casos. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? Bueno, tenemos en este momento más de 70 personas fallecidas, en Piura tenemos 12 personas, en La Libertad se ha incrementado. Es decir, estamos en una etapa de crecimiento de la cantidad de casos que tenemos en el país. ¿Cómo se cura una vez que uno ha contraído una infección por mosquito? La primera cosa que tiene que hacer, que es parte de las enfermedades febriles, es concurrir al establecimiento de salud, no automedicarse, controlar la temperatura e hidratarse correctamente. ¿Pero qué síntomas le deben llevar a uno a la pista de que no se trata de una gripe cualquiera, sino de una enfermedad que puede ser mortal? Si uno tiene salpullido, si uno tiene fiebre, si uno tiene malestar, si uno tiene con escalofríos, si uno tiene dolor de cuerpo, poliartralgias, uno puede sospechar, sobre todo en una zona como ahora, como esta zona donde hay una gran cantidad de casos de dengue, que pudiera tratarse de dengue. No es la única causa, por supuesto, no es la única enfermedad que produce este tipo de síntomas. Por eso es importante concurrir a los establecimientos de salud para que se le haga el descarte.
Se le haga el descarte. Ahora, el único síntoma que no es propio de toda gripe, lo que ha dicho usted, es el sarpullido. Sí, pero no decir, siempre. Una erupción de la piel. Pero la piel, no siempre se presenta con estas características. Muchas veces quebrantamiento de cuerpo, mucho decaimiento, fiebre, ¿no es cierto? Y el malestar, ¿no? Entonces, esto puede ser el único síntoma. A cada persona se manifiesta el dengue no exactamente de la misma forma. De hecho, el 35% de los casos se da en niños, se ha dado en niños. Eso es muy grave ahora, por el contagio en las escuelas, ¿no? Claro, ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Toda persona que tiene fiebre, malestar, aparentemente no hay una razón clara de por qué sería la fiebre, debería concurrir al establecimiento de salud para ser examinado y se descarte el dengue. ¿Cuánto tiempo toma descartarlo? ¿Es un examen rápido como el del COVID? Primero, no es eso, depende porque qué síntomas presenta el paciente, si necesita algún tipo de examen especial o no. Porque si el paciente solo tiene estos síntomas, lo más probable es que se trate de un dengue, esto lo definirá el profesional del establecimiento de salud, y lo que tiene que entenderse es que no debe adelantar con ningún tipo de tratamiento, no automedicarse. En el establecimiento seguramente le van a controlar la fiebre, lo van a hidratar adecuadamente, si no es un dengue complicado, regresará a su casa, ¿no? Donde se le seguirá el control, y si vemos que es un dengue que se complica, será hospitalizado. Pero lo que debe quedar claro para la población es si tiene fiebre, malestar, poliartralgias, que es dolor articular, y no aparece una causa clara de por qué tendría la fiebre, debe concurrir al establecimiento de salud para ser examinado. Ahora, hay un tema que es muy importante, Fernando, que yo quería referirme en particular, y es por qué razón es que se dispara el dengue y no lo podemos controlar. Hay un primer elemento que es que la población tenga niveles de organización propias y de control del dengue y colaboración con las autoridades de salud. Esto no está funcionando como quisiéramos. En primer lugar, porque no toda la gente toma conciencia de la necesidad de no tener recipientes sin tapa, de buscar en su casa que puedan haber focos. No, y además que las lluvias pueden producir charcos de agua en el techo de la casa, junto a la ventana, aquí y allá. O muy chiquitos y reproducirse. Es imposible. Pero allí es importante la organización comunal. Y eso es lo que nos estábamos trabajando también. Es decir, tenemos que recurrir a la organización vecinal, a las municipalidades. Hacer brigadas, movilización para evitar que hayan charcos de agua y acumulaciones de agua. Exacto, porque además tiene que haber un tema de educación comunitaria y insistirle a la población. Pero no basta insistirle si no se toman medidas para darle las condiciones a la población para evitar que esté almacenando agua todo el día, ¿no? Porque la gente a veces no tiene dinero para tener una tapa que le haga exactamente al recipiente donde junta el agua. El único vector del contagio es el mosquito. No hay contagio de persona a persona. No. Ya. ¿Un mosquito puede picar a varias personas? Puede picar a varias personas. Sí. A varias personas. Claro. ¿Cuán eficaz es la fumigación? Muy eficaz. Ya. Es eficaz, porque además tenemos ahora vectores en vuelo. Hay que fumigar. Ahora, ahí viene... ¿Tenemos cómo hacerlo? ¿Tenemos recursos para eso? Se ha destinado cerca de 3 millones para la región Piura, pero evidentemente no alcanza. Pero 3 millones ya con las cosas compradas. Tenemos los elementos químicos 3 para millones para y el material. Se compre. Recién vamos a comprar. No, se está comprando con esos 3 millones, no de ahora. Ya tienen, creo que hace ya 10 días, 15 días que se entregó ese dinero. Es absolutamente insuficiente. La Dirección Regional de Salud ha pedido mayor cantidad de recursos. ¿Fumigar qué? Hay que fumigar los sectores donde se ha encontrado un índice vectorial alto, o sea, donde se encuentra que hay mayor cantidad de casos. Ahí se fumiga. El problema es la cantidad de personal destinado a eso. No solamente a la fumigación, sino a todo lo que tiene que ver con la información a la comunidad, ir casa por casa, porque de eso se trata, no solo fumigar, sino poder ingresar a la casa y ver si realmente hay recipientes tapados, si hay floreros, etc. Todo eso, ese control que hace el sector salud, debe necesitar del apoyo de la comunidad, si no es muy complicado, y debe existir por parte del sector salud una importante cantidad de recursos humanos, cosa que lamentablemente
no tenemos, ¿no? De acuerdo. El factor clima, ¿cuánto influye en esto? Porque usted ha hablado de las lluvias y estamos pasando a una época menos calurosa, ciertamente, por lo menos en la costa central. En la sierra tenemos otras condiciones de clima ahora. ¿Cuánto influye, el periodo de calor prolongado que hemos atravesado? No. Las lluvias, sobre todo, en el caso del dengue, influyen bastante, ¿no? Porque se generan pequeños charcos de agua donde la reproducción del vector es mucho más alta, ¿no? Eso sí tiene que ver, pero también lo que tiene que ver con las casas, ¿no? El cuidado de las casas desocupadas. Y en Piura tenemos un gran problema con el agua, un gran problema. Y ahí, por supuesto, el papel que pueda jugar la empresa de agua, luchando por dar un abastecimiento, mayor cantidad de horas es clave, la eliminación de los desagües que están abiertos y son vertientes que están en los distritos, ¿no? Cerca a la gente, ¿no? Eso también tiene que ser eliminado. Una educación con la comunidad intensa, permanente, lograr los compromisos de participación de la gente. Todo eso es muy importante. Y una fumigación mucho más amplia. El mosquito, ¿no?, viene desde el norte, entra a nuestro país por la frontera norte y ha ido descendiendo, está presente vastamente en la zona central, en Lima, y más al sur. Sí, pero el mosquito ya lo tenemos. O sea, nosotros este tema del dengue, Fernando, no es un tema que nos encontramos ahora y nunca ha habido pero ¿por qué dengue. se ha hecho tan grave ahora? ¿Qué ha pasado para que este año, en estas circunstancias, se haya vuelto una amenaza sanitaria? En primer lugar, había una época de lluvias y eso ha facilitado la reproducción, ¿no? En segundo lugar, hay que ver si los controles, los cuidados preventivos que se tienen que hacer todos los años, fumigación, se han dado, claro, fumigación, ir casa por casa, hablar con los vecinos, organizarlos, para que no hayan recipientes, repito, sin la tapa adecuada, sin la cobertura, que se limpien los recipientes, que se deseche lo que no es importante. Todo eso se ha descuidado. Y también la falta de provisión de agua corriente, pues, porque si la gente no tiene agua, tiene que guardar en algo el agua, ¿no? Pero se puede tapar siempre, se puede tapar. Claro, pero es mucho más difícil decir a la gente, mira, tienes que taparlo, tienes que tener bloques, tienes que taparlo de la forma más adecuada. Eso es mucho más complicado. Lo más racional es tener agua potable. ¿Qué pasa con los humedales? Por ejemplo, pantanos de Villa, al sur de la capital. Tenemos vastas extensiones de agua salobre, ¿cierto? Que aparece bajo... Tenemos menos posibilidades en esos lugares de la reproducción de este tipo de mosquito, ¿no? Porque este tipo de mosquito tiene un espacio de vuelo más pequeño, generalmente es un mosquito que habita en lugares muy cercanos a las casas o dentro de las casas, no alejados. No es del campo, no es de pantanos, no es de estanques grandes de agua. ¿Y de piscinas? De piscinas sí, por supuesto. O sea, claro, si son piscinas pequeñas que no se limpian adecuadamente, sí, por supuesto se puede reproducir. ¿Actúa sobre todo durante el día? ¿O no tiene horario? No tiene un horario específico, más actúa en el día, por supuesto, ¿no? En las tardes, ¿no? Ya, pero no es que antes de la mañana no te puede picar, no, ya, eso no está. Puede suceder. ¿Qué pueden hacer los médicos cuando tienen casos que les llegan probadamente de dengue? ¿Cuál es la terapia que tenemos? La terapia es la hidratación y bajar la temperatura. Una buena hidratación, bajar la temperatura y control del paciente. Hidratación es beber mucho líquido. Beber mucho líquido. ¿Qué líquidos son buenos? No, los líquidos que se toman en la casa, ¿no? Si hay un grado de deshidratación, se ingerirá sueros orales, ¿no? En fin, eso depende de cada paciente en particular, ¿no? ¿Qué está pasando en los hospitales en Piura? Nos habla, dicho usted que en su región hay 20.000 casos. Estamos ahora con la experiencia que hemos adquirido de crisis de colapso de hospitales por el COVID, pero supongo que tendrán una dificultad para recibir a tantos pacientes. Por supuesto que hay una gran dificultad. Y por no eso hay sería, por supuesto, hay colapso en los establecimientos de salud, por eso es tan importante habilitar el hospital de Chulucana, que está prácticamente listo, o el establecimiento estratégico de Cocío del Pomar, que también está a punto de entrar en funcionamiento y debería acelerarse. ¿Pero están haciendo obras finales? ¿Se está trabajando verdaderamente? No, está ya prácticamente terminado. ¿Cuántos años ha tomado hacer el de Churucanas y el otro que usted menciona? No, eso lo hizo Reconstrucción con Cambios, eso ha demorado. En el caso del hospital de Chulucana y Cocío, que han sido 3 años aproximadamente, ¿no? De acuerdo. Sí, pero lo que tenemos es un gran retraso en un hospital grande que tenga capacidad de atender enfermedades complejas, eso no lo tenemos, ¿no? Ese es un olvido y esperemos que
el Ministerio de Salud cumple esta vez con la región Piura, porque esperemos, señor Ceballos, y contamos con usted para que se los recuerde uno y otro día, porque realmente el retraso de tantos hospitales que están a medio construido desde hace 5, 10 o 15 años es escandaloso. Y el que paga las consecuencias... Tenemos 4 establecimientos estratégicos paralizados hace ya varios años. Sí. Lamentable, señor Ceballos, muchas gracias por su presencia, que tenga buenas noches y mucha paciencia por su trabajo como pediatra en el Hospital Santa Rosa de Piura. Habida cuenta de que el 35% de los 20.000 casos son, según nos ha dicho usted, en Piura, de niños. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa.